muy bien cuadradito. Voy a detener acá la transcripción. Así que bueno, quienes tengan alguna duda frente a lo que dejamos el encuentro anterior, la idea es que podamos aprovechar este espacio y que lo podamos resolver con César. Me imagino que ustedes ya han estado como cacharreando y esa es la idea, que ese visual se nos pueda ir casi que de buena forma poniendo a la orden del día con lo que vamos a ir practicando. César, buenas noches y bienvenido nuevamente. Ay, los extrañaba mucho. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces eh, vamos a repasar brevemente lo que vimos la clase pasada. Vimos entonces cómo era la interfaz del editor de código, vimos cómo crear archivos, carpetas, vimos la parte inicial de un archivo HTML, vimos la parte inicial de un archivo CSS y vimos también que tanto aquí se puede vincular la parte de la funcionalidad que es el JavaScript o el JS y la parte del CSS que también se podía hacer con la etiqueta style. ¿Lo recuerdan? Sí, señor. Listo. Hoy quería pues como avanzar un poco más en cuanto al tema de las etiquetas. Entonces, eh, hoy quiero mostrarles como las etiquetas que son el header y, César, perdón, no estás compartiendo. Si quieres, ay, puedes perdón, espérenme, iniciar a compartir espérenme. y sería bueno si hacemos un pequeño recorderis, pero compartiendo, para Ay, que sí, la gente pueda ver un espérame, poquitico. Dale tranquilo, qué pena contigo por... dale, Sí, dale tranquilo. sí. Listo, ahora sí. Espérenme un instantico. Ahora sí, bueno, chicos, qué pena con ustedes. Entonces les decía que la clase pasada veíamos cómo era la interfaz del editor de código, cómo era eh, las partes donde estaban las extensiones, donde podemos crear los archivos, todo. Veíamos la estructura básica de un documento HTML, la estructura básica de un documento HTML. Y no sé si recuerdan que aquí veíamos también que se puede estilizar tanto dentro de esta hoja de estilos como, eh, como poner la parte de funcionalidad, ¿cierto? César, yo tengo una pregunta, chiquitica. Dime. Mm, ¿Qué es más práctico desde tu punto de vista? Hacer como dentro del mismo HTML, como en esta página que estamos viendo, todo el diseño de la página, incluido el CSS, o hacer el HTML y el CSS como lo hicimos la vez pasada, Por cruzando los dos. recomendación o por recomendación o por estándar, siempre se sugiere trabajar archivos por separados y vincularlos de esta forma al HTML, pero por estándar en programación siempre se suele trabajar por archivos separados, chicos. Es una recomendación. Perfecto. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, entonces veíamos que existe la etiqueta formulario, que es para crear un formulario. Veíamos que existe el input, que es para poner campos. Ah, bueno, quería darles una explicación en esto. En estos inputs existen algo que se llama el tag. Entonces, miren que si yo le pongo aquí un tag a este input y le pongo que sea de tipo number, espérenme, yo abro aquí denme un instante, yo abro aquí
Perdón. Acá le voy a cambiar para que no se vea. Entonces miren que aquí pueden ir colocando números, pueden disminuir, subir. Existe también otro TAI, que es el TAI email. Entonces aquí es hola@gmail.com. Y así hay muchos tipos. En este tipo, en este input, hay muchos tipos de opciones, ¿cierto? También dentro de los formularios hay algo muy peculiar que se conoce como el select. El select, y dentro del select tenemos un option que, por ejemplo, perdón, se me fue un option. Entonces ponemos México. Colombia, Alemania. Entonces miren, chicos, que si yo refresco aquí, me aparece una lista desplegable y así sucesivamente. Ahí dentro, por ejemplo, también hay una etiqueta div que ustedes la pueden colocar para ir haciendo divisiones. Entonces aquí puedes colocar input type. Ahí, espérenme. Input type, text, César, place. discúlpame, te interrumpo un segundito. Para las personas que en estos momentos están conectadas, me gustaría saber quiénes están justo en estos momentos siguiendo en el visual y en su computador lo que estamos haciendo. Pues de esto de esta clase de Jorge no, porque vamos más rápido. Pero No, la no, clase no, pasada sí lo seguimos. de la anterior, correcto. ¿Sabes por qué? Y la idea es, bueno, decirle obviamente a César si nos colabora un poquitico con el tema de la velocidad, porque quisiera, antes de adelantarnos en esta parte, si es posible, que hagamos un pequeño recorderis desde cada uno. En este caso, no sé, por ejemplo, Sara, si tú pudieses abrir y compartirnos un poco desde esa primera basecita del tipo de letra y ver cómo lo estás publicando, porque ahí es donde realmente se genera un poquito quizás las confusiones o el olvido. ¿Te parecería? Y la idea es quien quiera compartir y que podamos tener obviamente ahí la solución directa. César, Pues yo ¿lograste tengo, escuchar? Señor, ¿Lograste escuchar lo que estaba compartiendo con sí, los sí, chicos? sí, La idea sí. es, perfecto. Si quieres, muteas un momentico tu micrófono para que pueda compartir, por ejemplo, pantalla, digamos, Sara, y que a partir de allí miremos como ese paso a paso de lo que hicimos en la clase anterior, Sara, y si tienes alguna duda frente a eso, la podamos precisamente abastecer en este punto, porque yo creo que la mejor manera, esto es de pura práctica, y al sí, practicarlo es como realmente lo cogemos, porque si no se vuelve un poco tedioso. Se los digo porque yo lo estoy siguiendo exactamente igual que ustedes. Entonces hacemos un acompañamiento acá, pero total. me parece interesantísimo que lo podamos ir viendo paso a paso y a ver en qué nos estamos quedando. Y si nos estamos quedando en algo, pues aprovechar y corregirlo en el sitio. ¿Les parece? Sí, yo lo único, o sea, lo que te digo, yo la clase pasada, digamos que traté de seguirlo, llegué hasta, digamos, se ve en este momento así, como decir hola, y sale esto, este botón como flotante, y acá se podía poner el nombre. Digamos que hasta ahí yo llegué la clase pasada, que fue como donde cerramos. El código
pues a nivel de código estaba tal cual terminamos la clase pasada y de CSS solamente le puse criterios de color y de tamaños de letra, pues como lo diferencié como Correcto. de O colores. sea, Y en hasta este este momento se punto, ve así. correcto. Y hasta este ¿Cierto? punto serías capaz de repetir el tema sin ningún problema. Uf, pues lo que pasa es que las etiquetas, yo pienso que lo más difícil, y para mí lo más Es el difícil siempre recordar sí, es como el automatizar las las etiquetas. llaves, cómo se cierran las etiquetas, dónde se cierran. O sea, para mí lo que más, o sea, ya como digamos que Alejandra nos había sugerido una herramienta Ujú, en la app pasada, que era Cody creo que se llama. Espérate, me sí. acuerdo. Sí, Cody. Cody, y Ujú, pues yo estuve ahí como medio cacharreando Cody, lo que yo te decía, yo trabajo igual modificando código, pero yo no lo hago. perfecto. Sí, o sea, yo en lo que trabajo, yo no hago código. Ese Cody es el Duolingo de los programadores. Ah, bueno, ese nos lo recomendó, y digamos que es interesante y uno va, digamos que va entendiendo por lo menos cómo se cierran las etiquetas, cómo se abren las etiquetas, Perfecto. pero aprenderse las etiquetas De para, pues memoria no, personalmente pero es sí lo más difícil. se puede referenciar, es decir, lo sabemos hacer, así tengamos que recurrir a mirar cómo es que se va construyendo, pero ya tenemos claridad sobre los procesos, en eso estamos claros. Sí, En tu y caso, sí, obviamente, sí, y obviamente lo que te digo, cerrar. A mí lo que todavía me sigue como costando es entender cómo cerrarlos, no con el piquito ni con el slash, sino más como cuando hay que poner comillas. Hay unas comillas que se ponen solas, pero hay otras que toca poner igual para que salgan las comillas y poner el texto. Entonces, esas cosas, digamos que vimos la clase para que no había llegado yo hasta ahí en Cody, pues me parece que es muy interesante, que es de práctica, de perfecto, darle. venga, a ese Listo. aprovechemos ese, por ejemplo, de las comillas y eso, si podemos repetirla nuevamente, César, y mirar con los otros compañeros en qué van, ¿les parece? Para que nos vaya quedando el proceso listo, de tal manera de que ya lo otro sea es repasar y buscar, quizás acortar un poco el camino con elementos como el que Aleja nos comparte. Entonces, César, si querés, puedes compartir pantalla, porfa, y mirar si podemos hacer esto de las corcheticos y de las comillitas y entenderle un poco la dinámica nuevamente a eso, ¿te parece? César, Se murió, se desapareció. ¿qué le pasó a nuestro amigo César? César, aquí lo ubicamos porque lo ubicamos. No, debe estar la sobrinita por ahí o alguna cosa. César, Señora, aquí estoy. bueno, César, ¿alcanzaste a escuchar lo que estaba diciendo Sara? No, no, discúlpeme, es que como tengo visita acá, me Ah, distraí bueno, un momentico. Qué listo. pena, si me puede... bueno, sí, estaba hablando de que se le complicaba un poquito el tema de las aperturas y los cierres de la etiqueta y que Sí, a ver estaba... si podemos repasar un poquitico eso antes de continuar, Claro, claro. porque sabemos obviamente que lo otro va a ser muy, muy de automatizar el proceso, pero por lo menos recordar esa partecita que puede generar un poco de confusión, lo de la apertura y los cierres, y en qué momento sí van y en qué momento no van las comillitas, las cositas estas, y volvemos y retomamos. Listo. Y Compartir un par de tranquilo. minuticos para poder, y un par de minuticos para poder replicarlo cada uno, Bueno, ahorita entonces, como con el pantallazo para poder replicarlo cada uno en el cosito. ahí Listo. ven Y nuevamente la César. pantalla. Aunque Señor. fue muy, muy lejos lo que dijo Sara, creo que le alcancé a entender que si podíamos hacerlo despacio para poder tomar captura de la pantalla de lo que está Sí, o ocurriendo. para replicarlo, o de pronto que lo explique después un Claro, segundito para que Ah, lo pueda perfecto. replicar en claro, esto. claro. Listo, en Gracias. nuestro visual. Gracias, César. Dale, adelante. Listo, chicos. Entonces, con respecto a la pregunta o a la duda que tiene Sara, en HTML la etiqueta de la apertura se hace así y el cierre es de esta manera. Ahí, bueno. Ahí, esperen. El cierre se hace así, ¿cierto? Esto es en HTML. En CSS
En CSS tú pones la clase, por ejemplo, saludar y abres llaves. Y en JavaScript, bueno, aunque yo no tengo una clase de saludar, la verdad. Y en JavaScript es prácticamente lo mismo. Abres la etiqueta script y pones la función, corchetes, llaves y pones lo que vas a escribir en la función o si vas a declarar una César, ese abrir y variable. cerrar paréntesis. O sea, lo del corchete lo entiendo, pero el de abrir y cerrar paréntesis, ¿para qué se hace? Pues, ¿cuál es la funcionalidad? Sara, perdón, se te escucha súper lejos, súper lejos. Ya, mejor. No, está súper lejos, o por lo menos yo te escucho así, no sé si el resto de los No, es compañeros la que escuchan bien. mejor, no, nada. Mejor así. César, ahí sí, ahí sí. Ah, bueno, César, no ¿logras sé qué le... escuchar a Sara? No, que te estaba preguntando, era que el paréntesis, o sea, acá digamos función saludar, el corchete lo entiendo, el paréntesis, ¿qué función tiene? Ok. En la programación hay algo que se conoce como parámetros. Parámetros. Entonces, los parámetros, cuando uno hace una función, es que en este momento no tengo un código muy amplio como para mostrarles. Cuando tú tienes parámetros, tú aquí en los corchetes puedes pasar esos parámetros, ¿cierto? Esa es la función de los corchetes. A medida que ustedes vayan avanzando, chicos, ustedes se dan cuenta que existen parámetros, que existen variables, que existen algo que se llama funciones de flecha. Y así sucesivamente, chicos, en el mundo de la programación hay mucho. A medida que ustedes van avanzando, se van dando cuenta. Entonces, César, una pregunta ahí, qué pena. Haciendo pues obviamente como de quien genera esas dudas representativas del grupo es, digamos que vamos avanzando, pero ¿dónde podría existir un lugar o cómo podría yo encontrar como una especie de directorio de funciones o de órdenes que le puedan a uno servir al respecto? chicos, eso es muy fácil. En todos los lenguajes de programación, en todos los frameworks, en todos hay algo que se llama la documentación. Entonces ustedes pueden ir a la documentación de JavaScript. Por ejemplo, esta. Ni lo acepta del todo ni lo larga. Entonces aquí están, miren, por ejemplo, existen las clases, expresiones regulares, Ah, por ahí funciones, ya le vamos, ahí, con razón lloraba el niño, como se expresiones y dice. operadores. No le dan tan fuertes, pero sí le dan. Y mira, acá les ya intermedio, avanzado, y así sucede. En Y todo, así chicos, mismo funciona con CSS y con HTML. HTML, documentation. Entonces ustedes miren acá existe la documentación de HTML, elementos. Yo creo que esto nos va clarificando un poco más muchas de las dudas que nos van quedando, ¿o no? Y siempre pueden ir cuando tengan una duda, pueden ir a recurrir a la documentación o si ya se sienten muy confiados, pueden acceder o pueden preguntarle a la inteligencia artificial. eh, hay mucho mundo por recorrer en esto, pero por lo general siempre recurrir a la documentación oficial del lenguaje que estén utilizando o de lo que estén aprendiendo, ¿cierto?
Miren que aquí, por ejemplo, te indica que existen etiquetas como guía, title, body, header, footer, y así sucesivamente. César, Hay y si le aquí das clic a menús. una de ellas, ¿te muestra la descripción o qué? Sí, claro, por ejemplo, mira, si tú te vas aquí a elementos y le das a la etiqueta A, él te indica, de A es un elemento de anclaje con su atributo, crea un hipervínculo a página. Por ejemplo, tú te vas acá, entonces te vas y creas, por ejemplo, acá en el formulario, creas un A y ir a documentación. Quitando unas clases, las clases son de Entonces, miren ustedes, chicos, que por ejemplo yo refresco acá y le doy a ir a documentación y él me va a llevar a la página web y entonces de este enlace. Entonces siempre pueden recurrir, recurrir a esto. Cuando tengan dudas, recurran a esto. Cuando tengan dudas en JavaScript, recurran a JavaScript. Cuando empiecen a trabajar un framework, recurran a la documentación de un framework. sí, más que yo. Y la documentación les ayuda mucho, chicos, mucho. Claro, es como el recetario en donde uno podría sacar un poco más de claridad. Mucho más claridad, sí. Listo, dame un segundito, César. En el caso de Alejandra Erazo, de Mar, ¿cómo están con respecto a lo que ya habíamos visto? ¿Hay alguna duda al respecto de la cual podamos en estos momentos clarificar o cómo se sienten en el proceso? Todo bien, profe, sin duda. Excelente, mil gracias. Y Alejandra, Y lo quiere en cantidades y le va súper bien en Hola, todo. ¿es profe. posible que Alejandra no Solo tenga? Hola, problematizamos adelante. por eso. ¿Sí se me Pero escucha? no le despidamos del Sí, sí, ahí estudio. te escuchamos. Ah, Porque bueno. si nos despiden del No, estudio, pues en respecto a mí, pues de lo que hicimos la clase pasada fue lo que alcancé a hacer. no, No, ya hay que no buscar lo más pude celular hacer, y o en el pues no pude cálculo lo continuar pueden o cacharrearle como tal esta pero un semana, estuve en ratico otras ahorita ya me cosas. lo Y entregan lo y que no más. y lo que comenté ahorita, Y así, que porque no no me puedo, pueden no, estudiar el estudio. pues el programa no me abre. Y si lo abre, me piden instalar de nuevo. Y yo, pero ¿por qué? Entonces, Ah, bueno. César, en esos casos, ¿qué es lo que puede pasar? Porque si ya uno lo descargó, ¿por qué vuelve y pide nuevamente descargar el programa? Yo no sé si sea mejor, César, que Si te ponga los quieren, audífonos. ¿Será yo, mejor que te ponga los audífonos? no, es que no, los de mi sobrino están descargados No, y los los míos, negritos que tenías ahorita, como para pero aislar tú un dices, poco el audio. eh, Pero ustedes si no se no, pueden ir a dale. conversar a una habitación, por favorcito, si no les molesta. Sí, échate para la pieza, va. Ah, genial. Muchísimas gracias a la visita. César, en ese orden de ideas, entonces, mira lo que pregunta Alejandra, Ah, por bueno, ejemplo. si quiere comparte, yo dejo de compartir aquí un ratico y ¿Por, miramos. por qué debe estar uno descargando nuevamente si ya ese No, proceso se había hecho? no debería. Ah, bueno. Alejandra, ¿puedes compartir? ya, ya comparto. Dale, gracias. Porque este es un proceso que evidentemente, esto es de cacharreo puro. Esto no es tan teórico como normalmente uno lo conoce en otras, digamos, materias o otras competencias. Este sí es más de ir sacando dudas y como lo decía ahorita Sara, es como de ir siguiéndole el rastro, pero me parece importante por lo menos tener esos elementos que nos acaba de compartir César, de dónde puede uno ir y consultar, porque muchas veces de pronto la cometa va pidiendo un poco más de pita y entonces qué tan interesante saber uno de dónde puede uno sacar esos recursos. Por ejemplo, me parece interesante lo que acabaste de poner ahí, César, de que uno puede ir a documentación, es decir, tomar parte del código de una página ya existente para poderla incluir en lo que yo estoy construyendo.
¿César se nos fue derecho con la visita o César sí está? No, aquí estoy. Ah, bueno. César, adelante entonces. Señor. Vamos a ver lo que va a compartir Ujú. Alejandra. Alejandra, ¿puedes compartir, por favor? Espera, ya te comparto porque es que está aquí todo extraño, no me deja. Ay, Dios mío, ¿dónde está esto? Sí, es importante, César. Señor. Ahorita te hago una pregunta. Si, por ejemplo, esa que tú ya tienes ahí y que tiene, por ejemplo, el cubículo del nombre, de lo que ya hemos avanzado, si quisieras arrancar de cero, ¿tendrías que eliminar esa o puedes crear una adicional? No, normalmente cuando tú vas avanzando en el proyecto, tú puedes eh, ir Los avances. anclando páginas. Por ejemplo, ahorita si desean, pues ahorita cuando después de resolventarle la duda a Alejandra, miramos algo y les explico. Perfecto, porque mientras que Alejandra resuelve, si querés, vamos compartiendo nosotros y vamos adelantando. Y Ah, ahora bueno, que entonces Alejandra pueda chicos, compartir, miren. entonces ya lo hacemos. Listo, dale tranquilo. Claro, claro. Entonces aquí vuelvo y les comparto. Entonces, miren, chicos, con respecto a la pregunta que tiene Jorge, a medida que ustedes vayan avanzando en el proyecto, por ejemplo, esta es la página principal. Y si ustedes quieren, vamos a escribirle aquí un contacto, punto HTML. Esperen, contacto.html. Eh, ¿quiénes, quiénes somos? Punto HTML. Bueno, aquí HTML5. Entonces, es contacto y HTML5. Contacto. En- entonces aquí, por ¿Por qué hicimos ejemplo, otra pestaña? Me perdí. les voy a ¿Por qué hicimos mostrar otra algo. pestaña? Ah, Porque bueno. cada vez que tú vas creando un archivo, se te va abriendo pestañas con cada uno de los archivos, pero tú las puedes ir Oh, cerrando e ir trabajando en el archivo que tú desees. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, aquí en el contacto. Vamos a ponerle aquí un H1. Entonces este es el formulario de... Ah, no, espera. Jorge, si Contacto. en el que estábamos, ¿Cómo se llama? César, perdón, si en el que estábamos trabajando quisiéramos que quedara lo de nombre y eso uno debajo del otro, o sea, como pon tu nombre, números y esto uno debajo del otro, que no se vea apilado, como mal distribuido, como dentro del Por código, como eso, haríamos ese espacio. por eso, Sara, como les explicaba acá, en, en HTML existe una etiqueta que se llama div. Los div son los Sí, divisores. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir incluyendo con división. cada input Esos dentro son de un como los enter en divisor. Word, algo así, que uno los puede ver con Eso. Ajá, el icono. Correcto. div, acá, otro. Y cuánta cantidad de div ponga uno debajo del otro son los espacios que me va a dar, voy a ver reflejado al otro lado. Sí, señor, Perfecto. exactamente. Can- Ahí como quedarían, lo podríamos ver. ya te voy a mostrar. Ah, espéreme que se me hizo. Ay, mi historial, mi historial.
¿Qué se hizo? Esperen, yo vuelvo y los abro. Yo vuelvo y abro el- O Entonces, sea, queda mira. con el espacio César y si quiere uno doble espacio. Sí, a mí me quedó igual que a ti exactamente, con ese, todo su Ah, bueno, apilado. Si yo no, quisiera que hubiera más aire. ya en este caso, Sara, tú vas, a medida que vas, esto, como les digo, chicos, lo que es HTML, CSS y JavaScript son HTML el cuerpo, CSS la piel y JavaScript, las venas, las arterias, todo conforman el cuerpo humano. Entonces, para que tú, por ejemplo, le vas, le vas generando o aumentando espacio a este div, por Ujú. ejemplo, le puedes poner una clase que se llame class nombre, y aquí en el CSS creas una clase que se llame nombre, abres corchetes, perdón, abres llaves, entonces aquí le ponen margin top, Margin bottom, 10 imagino. píxeles, y él va acá, mira, él va separando, entonces Ok. aquí, eh, Pero yo creo que la pregunta de Sara iba relacionada a que no fuera entre uno y otro renglón, sino al interior del mismo renglón. No, no, lo que está viendo justo, o sea, como darle aire entre los cajoncitos, Ah, que me da correcto. como claustrofobia. Ah, bueno, pero entonces no es aire, sino que es espacio. Exacto, Porque el aire es espacio hacia arriba, entre los, espacio ah, hacia el... Perfecto, espacios, sí, correcto. espacios. bueno, chicos, bueno, en Pero espera, entonces, HTML, en HTML existe una etiqueta que se llama el BR, ¿cierto? El BR es un espacio, pero por lo general esto no se suele utilizar. Esto no se suele utilizar porque cuando tú creas formularios o creas banner o creas carruseles, Todo está pegado y toda, atiburrado. todo eso literal. los espacios se van dando los, La información que se con incorpora. el estilizado, con el CSS. Pero si tú quieres Ok. generar espacios dentro del HTML, utilizas la etiqueta PR y mira que él te va generando espacios. Te va generando espacios, Ok. BR. Pero es mejor desde el CSS como tú nos estabas diciendo anteriormente. Ujú. Sí, porque en el Tú, CSS tú puedes darle perfecto. ¿Podrías aquí. poner la CSS para cómo hiciste el código para copiarlo acá? Bueno, entonces mira, entonces Gracias. aquí vamos a poner margin top, vamos a ponerle left, vamos a ponerle que esté ubicado a la derecha 14 píxeles. Entonces mira que cada vez que yo refresco, perdón, esto no me... eh, y el width tenemos que, por ejemplo, puede ser el 100%. Ay, aunque no sé por qué no me está tomando los cambios. Bueno, no sé. Pero sí, por lo general, todos margin, margin width, margin Margin width, left lo puedes cuadrar exacto, el alineado sobre la izquierda. a ver, 20 píxeles, por ejemplo. Ajá. Esa estrellita que sale al lado del código que siempre sale cuando uno lo está haciendo, ¿qué es? ¿Cuál estrellita? Mira, sigue en el siguiente, haz otra cosa abajo. Hay como unas estrellitas como parece un emoji de una estrellita a la izquierda cuando uno empieza a escribir como el código, no salió en este momento. Cuando tú estás escribiendo, mira, esa estrellita a la izquierda, ¿sí la viste? Ahí. Esos son sugerencias. Ah, ok,
Ok, Entonces, perfecto. mira Gracias. que él te dice show code action, ver opciones Ok, del código, ver acciones del código. ok, Justifico, listo, continuar gracias. centro. Entonces, sí, por lo general, estéticamente y por protocolo siempre lo que son los espacios, todo eso se hace desde el CSS, el contorno y todo se hace desde el CSS, chicos. No es práctico poner, como les digo, no es práctico poner estos divisores acá, ¿vale? No Entonces es. en cada div, o sea, en cada apertura esta que pusiste div class nombre, cada vez que abres un div, por decirlo así, tocaría poner class nombre, class nombre, class nombre para que lo coja el CSS No, 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 o no, cómo funcionaría en cada uno. no, Sara. Mira que, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, digamos que este es un div y a este div le voy a poner una clase que se llame seleccionar guión bajo número. Y así sucesivamente yo puedo ir nombrando cada divisor con una clase diferente. No los Ok, puedes ponerle listo. el nombre de clase o el identificador. Recuerde que CS se estiliza tanto por clase como por identificador. Eh, Por eso, aquí, pero si yo quisiera que aplicara, a ver, estoy hablando como en mi cabeza que no sé nada de código. Si yo le pusiera class nombre a todos esos cuatro y él yo te va a aplico el tomar, CSS, no lo aplicaría a todos. si tú le pones, por ejemplo, mira, si tú le pones class Ese mismo a nombre todos. acá, class Sí. nombre, eh, class nombre, class nombre, mira que Sí. él te va a tomar el mismo Ah, bueno, CSS pero para sí, los cuatro. pero perfecto. O sea, si uno quisiera como, o sea, como, simplemente pensando como en un programa de diseño, si yo quisiera aplicar el mismo atributo a esos cuatro, pues más fácil ponerle class nombre a todo para que tome el mismo atributo de CSS que en vez de hacer uno diferente para cada uno, no. Correcto, estilizarlo para facilitar el Sí, proceso. exacto. Pues no Ujú. todo, obviamente, pero por ejemplo, esos cuatro cajoncitos, para no tener que repetir cuatro veces lo mismo, pues le pongo el mismo class a los cuatro y me queda visualmente igual. No, porque no Pues, necesariamente, Sara, porque tú dentro de un mismo divisor, por ejemplo, tú dentro de un mismo divisor, puedes poner, por ejemplo, acá, mira, div, entonces aquí te pones nuevamente un input, tipo number, aquí le pones, ay, Sí, pero le estoy entendiendo a Sara. La idea es, si quiero facilitarme el proceso de tenerlo que anotar uno por uno, pues pego el primer atributo y me copia exactamente igual para tenerlo en los otros tres. pero ¿No, bueno, César? sí, o sea, sí, literal también tiene razón, Sara, pero ¿O qué por otra lo menos. alternativa podría existir ante ese tema? Que no sea volverlo y copiarlo uno a uno, pues escribirlo uno a uno. Porque me lo imagino también como cuando uno está, por ejemplo, en el Motion en Premiere, que lo que hago es copiar un dato y voy y lo cuadro exactamente en otros efectos que yo quiera hacer. Sería como un copiar, pegar para Eh, que esto me es que genere. en esto, por lo general, Jorge y Sara, en esto de la programación, cuando tú vas creando contenido, vas estilizando sobre el contenedor que tiene ese contenido y por lo general, por recomendación o por estándar, se sugiere que los divisores no contengan el mismo nombre de clase porque puede surgir al momento Un de que error. tú tengas un archivo con más de 100 líneas de código que se te pierda la clase porque, por ejemplo, digamos que aquí en la línea número 24, número 23 yo tengo un D class
No, hombre, y por allá en la línea número 8, número 60 y 70 tengo otro div con la misma clase. Ah, bueno, chicos, otra cosa que les quería mostrar. Miren que, por ejemplo, si yo aquí pongo div y pongo el punto y le digo div, div punto Él me en ajusta lo que ya haya Barcelona. hecho con anterioridad. Miren que él ahí mismo, cuando yo le doy tabular, me dice que ese divisor va a tener la clase Barcelona, ¿cierto? Ajá. O si yo le pongo aquí otro, por ejemplo, div y el numeral, eh, mi correo, mi correo, él me va a tener, mire que él me pone el ID mi correo. Eso es otra cosa que es muy funcional a la hora de programar para que no tengan que ir escribiendo como lo estaba haciendo yo. Correcto, pero ahí me perdí un poco. O sea, lo que estás ejemplificando es que te ajusta el contenido de lo que querés escribir. No, no me ajusta, Entonces, Jorge. ¿qué, Si qué yo fue le lo que doy mostró? div y el punto, Ajá, ese punto me indica que ese divisor va a contener una clase que se va a ah, llamar ya, Barcelona. ajá, ah, correcto, ya, ya, Y ya, si yo aquí le pongo div y el numeral, él me va a decir que ese div va a contener un identificador o un ID que se llame mi correo. correcto, ya, ya, ya. ¿Sí? Sí, va facilitando procesos. Qué pena, yo creo que ahí estaba Alejandra alzando la mano. Aleja, adelante y qué pena. Sara, vamos bien. Sara y Sí, compañeras, vamos bien. tengo una duda, pero ahorita cuando Alejandra resuelva su duda, porque sí De lleva un una. rato ahí con la manito alzada. Sí, no la había visto, qué pena. Adelante, Aleja. Ya, profe, ya puedo solucionar para compartir. Es que no me dejaba compartir Ah, perfecto. el Entonces, Teams. si quieres, comparte tú y ya luego vamos con Sara nuevamente Ok. para ir llegando como a los últimos detalles con César y luego poder continuar en la segunda parte y final del encuentro con el otro invitado. Sí, pues mira, o sea, aquí como tal no me aparece pues el programa. Lo abro aquí en Ah, el... pero no le hiciste acceso directo. Sí, 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 pero no sé por qué no me aparece. O sea, no sé por qué no me aparece. Le doy aquí en descargas y me aparece este. Dale Y con el sí, botón contextual ahí sobre ese icono a ver si te Aleja, mira, aparece. no, porque ahí ese es el instalador. sí, sí, Entonces, sí. mira, en esta lupa que ves abajo, dale a ese clic a esa lupa que ves abajo. Mira, abajo donde están todos esos iconitos de Word, de Ah, ok. recortes, hay una lupita. Dale clic ahí, escribe Visual y míralo ahí. Visual Studio Mm, Code aplicación. ok, sí, porque ahorita estaba buscando y no me aparece. Ay, ahora me apareció por Y ahí en ahí sí hay otra que dejarlo de parte. una vez como acceso directo. No necesariamente, ahí también lo puedes, por ejemplo, para tener mira, en ese código que te acabo de abrir aquí abajo, perdón, en ese icono, Ah, para ya tener ese queda abajo, icono, en las herramientas. y dale clic derecho, y le das donde dice anclar a la barra de tareas. Esa es. Ah, sí. Ahí ya puedes abrir Y Siempre te cerrar va a sin aparecer ahí. problema. tranquilamente, ajá, abrir y cerrar sin problema. Ya te debe estar ejecutando. Cierra ahí esa ventana, cierra esa ventana. No, 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 ya, cierra ahí. Dale clic sobre ese icono que acabaste de poner abajo. Mira que ahí dale clic. Dale, mira que ahí ya te abrió aunque espérame porque no te está. No, sí, ahí está, ahí está. Míralo, ahí está abajo. Pero no se le abrió el editor. Raro. Ya le diste clic, Aleja, Sí, 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 ya. y te abrió, ¿no? ¿Ya ve? A mí sí me Ya. funciona, perfecto. Sí, claro. ¿Ya se ve? Ah, ok. Sí, 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 ahí está.
Sí, sí, abres esa. Perfecto, gracias, Aleja. Sara, ¿tienes alguna otra duda, Aleja, o vamos bien? No, por ahora pues solamente estoy como tal escuchando, viendo y ya. Y toma pantallazos para que tenga referencia y pueda repetir haciendo reemplazo de los códigos que él está haciendo y que cada uno lo pueda aplicar para que lo vamos viendo reflejado en el visual. Listo. Sara, ¿tú tenías otra duda? Sí, pero no, tranquila, es que los corchetes, mi computador, las llaves, pues las cerraduras, no sé cómo sacarlas Bueno, bien, pero corchetes, era, cerraduras o sí, cómo es la cosa. todo junto, los piquitos, las corchetes y eso, es un misterio Ajá, sacarlos, pero ya me los mandó Mari, era que no, que copiándolos del mismo código salía error, pero ya, gracias. perfecto. César, entonces, ya como para finalizar, porque sabemos también que tienes una visita que te está esperando, lo último que nos ibas a compartir y que vamos avanzando precisamente en eso, ya Bueno, vamos listo. teniendo como para poder cacharrear. Listo, Dale chicos, tranquila, antes compartir. de finalizar, bueno, antes de finalizar, les quería mostrar algo. Recuerden que yo aquí creé estos dos archivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí antes del formulario voy a crear una etiqueta que se llama un OL, que eso es una lista, y dentro de la lista voy a poner un LI, dos LIs, dos LIs, y dentro de los dos LIs voy a poner un A, y a este A le voy a poner un href, aquí le voy a poner quiénes somos HTML, y a este otro, una, el href, contacto, HTML, y quiénes somos, y contacto. Entonces miren chicos que en la página van a encontrar un quiénes somos. Miren que él nos lleva a la otra página que creamos, que es esta. Y si yo me devuelvo y le doy contacto, miren que él me lleva a la página y como yo aquí en contacto le había puesto un H1 que se llama contacta con nosotros, mira que él ya nos muestra el texto. Esas son formas, o bueno, es una forma de crear menú, aunque también existe una etiqueta que se llama menú. Ya ustedes, bueno, en las próximas clases voy a tratar de que este fin de semana, chicos, estructurar algo un poquito más mejor para el jueves, como mostrarles algo más estructurado, más bonito, más detallado, porque esto es como algo básico. Entonces, es como etiquetas básicas para que ustedes vayan conociendo. Hay muchas etiquetas por explorar, mucho mundo por recorrer. Como despedida, no Espérate, sé antes si de que recuerdan. te nos va a César, qué pena, discúlpame un segundo, un pequeño paréntesis, nos pregunta Mar, ¿qué hay que hacer para que el formulario se pueda enviar? Bueno, como les decía, aquí en HNCSS hay varias opciones que, perdón, en JavaScript hay varias funciones. El onSubmit, que es para enviar, el onClick, que es para cuando usted le da clic. Hay eventos de teclado, hay eventos de mouse, por ejemplo, está el mouse, mouse o bueno, en la próxima clase les explicaré un poquito más de eventos, si Jorge me lo permite, les explicaré Claro que eventos sí. de teclado, eventos de mouse,
Hay eventos también de la pantalla para capturar pantalla, hay mucha clase de eventos. Tengan en cuenta mucho ese término, porque a medida que van avanzando, hay métodos, hay eventos, hay funciones, hay clases, hay arreglos. Nuestro eh, compromiso aquí, César, y qué pena que te interrumpa, va a ser el siguiente. Y sabemos que es muy extenso, ¿cierto? Y que podría convertirse en algo muy denso, como lo veíamos ahorita. Es decir, memorizar, yo creo que ya hace parte de una práctica, pero uno tiene elementos a los cuales puede recurrir precisamente para ir clarificando cosas que uno no debe dejar pues como a la memoria. Pero dentro de lo que nosotros buscamos acá con este espacio es que podamos tener lo básico para que podamos construir algo de inicio a fin sí, con la claro, estructura claro. muy clara, pero que sobre todo ya cada uno puede ir profundizando en lo que se va dando. Igual, dudas que vayan surgiendo, sería muy bueno que vamos como adelantando un poco dentro de lo que hoy pudimos haber visto, ir a las Yo tengo páginas y una ver cuáles son pregunta. los elementos y que podamos sacarlos. Y eso es lo importante, Sarita. La última pregunta nos Yo vamos tengo una mini con Sara para preguntita. que Sí, es una mini vamos pregunta. con, dale tranquila. Perdón, No, perdón, la tranquila. pregunta era, es que logré hacerlo de los espacios, pero, a ver, todo está con div, class y el nombre, y pues ya en CSS el espacio. En la sección de código siguiente, donde tenemos select, las opciones de países, y cerramos con select, si yo ahí quisiera hacer un espacio, digamos que darle atributos como se los de arriba para poder ligarlo con CSS y darle el espaciecito, eh, en el select pondría class, nombre, yo no sé qué, y me voy al CSS, o tengo que ponerlo de div en las dos arriba y abajo del select. No funciona igual, o sea, usted puede estilizar, Ok, funciona igual, div class, países, sí. entonces usted puede estilizar el CL, puede estilizar los option, puede estilizar Perfecto, pero entonces los. no, el div no es necesario, o sea, yo puedo darle class a cualquier etiqueta, no necesariamente para poderle dar espacio, y eso tiene que ser una etiqueta div. Exactamente, no Ok, necesariamente tiene que ser una etiqueta div, pero como les he mencionado el día de hoy, hay estándares. Por lo general, sí, es de suma importancia que cada parte del contenido de la página tenga su divisor con su clase o con su identificador y así sucesivamente, ¿vale? De ok, igual manera, listo. como les digo, chicos, a medida que ustedes vayan entrando a este mundo, pueden, a este A también se puede estilizar. Miren que si, por ejemplo, yo a este A le pongo un font size de 20 píxeles, si yo regreso aquí, miren que me amplía el tamaño de la El tamaño. fuente, Ujú. así sucesivamente. O sea, usted puede estilizar, pero dentro del HTML, pero el estándar es estilizar en archivos CSS para cada uno de los archivos HTML que tengan creados en su proyecto. También por estándar es importante que cada archivo esté contenido en una carpeta, entonces aquí CSS y yo Sin muevo aquí ordenarlos. mi archivo CSS. Bueno, no lo voy a mover porque pues es importante, lo mismo que los archivos JS, lo mismo que los multimedia, lo mismo que las imágenes en HTML, la carpeta de imágenes se llama assets, es para imágenes, logos, iconos, entre otras cosas. eh, y así sucesivamente, es como tener un orden de cada uno de los archivos en cada carpeta y cuando ustedes vayan a vincular el El editor les va a ir mostrando la ruta. Por ejemplo, mira, yo me creo aquí un contacto.
contacto.css. Y si yo me voy aquí al archivo de contacto, perdón. Espérame, Jorge, ya te doy el espacio. Link, rel, style, shift, href, perdón, href, punto, css, y dentro de css está contacto css, cierro el link, ya eso me queda vinculado a este archivo Ya llegó css, nuestro entonces, invitado. bueno. Jorge, no, 2 minutos les muestro algo y ya te dejo con el otro compañero. No sé si Dale. me recuerdan, chicos, que la vez pasada yo les había mencionado algo de frameworks. En el mundo de los frameworks hay algo que se llama como librerías y hay librerías que que les facilitan a ustedes el estilizado o que ya tienen componentes previamente estilizados. En el caso mío, en el framework que yo utilizo, que es Vue, existe esta que se llama Beautify. Entonces, miren que él me dice una librería de componentes. Entonces, aquí está. Mira, él me muestra cada componentes, que los botones, que las tarjetas, que los menús. Y así en el mundo hay un montón pues mira, menú desplegable y te muestra abrir menú. Hay muchas, pero ya como tienen otro invitado, de pronto en la próxima clase sí En les la otra muestro lo un podemos poquito más. cuadrar de una. César, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Muchas gracias. Estaremos durante la semana ya mirando para finiquitar esos elementos que vamos avanzando. Entonces le damos paso al docente Roylan Galeano. Él es diseñador gráfico, es desarrollador web, tiene una experiencia laboral de 8 años como diseñador y desarrollador web en empresas de ingeniería informática, 10 años como docente en escuelas de diseño, producción digital y actualmente instructor del SENA presencial, diseñador web front en la parte freelance. Entonces, Roylan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te damos la bienvenida y el espacio es todo tuyo. Compañeros, muy buenas noches. Bueno, ya después de la presentación espero pues hacer un aporte en la reunión de hoy. Apenas pues acabo de entrar. Bueno, ojalá que pueda ser pues positivo lo que yo pueda aportar. Entonces, haciendo pues o siguiendo como la indicación que me comparte el profe Jorge, básicamente voy a compartir simplemente alguna información que yo considero importante. Es posible que ustedes la conozcan o que tengan otras metodologías, pero bueno, esto se trata también de compartir y de retomar lo que nos sirva. De igual manera, qué chévere que me compartan un poco también de sus metodologías, de qué están haciendo, sus intereses, todo esto sería pues bastante interesante. Entonces, listo compañeros, empezaré por aquí compartiendo una presentación como para darle un poco de orden al tema. Entonces voy a compartir ya pantalla. Me cuentan, compañeros, si están viendo ya la presentación. Sí, ahí lo estamos viendo, Roylan, mil gracias. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, listo, chicos, básicamente les voy a contar un poquito acerca de mi experiencia. No es nada, digamos, de ninguna manera, o sea, todas las experiencias son válidas, realmente todo depende de lo que tú busques y de las necesidades del medio. Digamos que yo fui de una generación de diseñadores en donde siempre tuvimos programadores al lado. Entonces, de cierta manera, nos descuidamos un poquito con el tema de programación, ya que teníamos pues al lado al ingeniero. Por lo tanto, nos dedicamos mucho al front.
Hoy en día estoy viendo la grandísima necesidad. De hecho, es casi que obligatorio que quienes nos interese el mundo pues del diseño y desarrollo web aprendamos un poquito de back y sepamos un poquito de desarrollo. Ahí escuché pues la parte final del compañero anterior, estaba pues hablando del frame view y digamos que ese hace parte de ese conocimiento nuevo que los diseñadores debemos adquirir para seguir siendo competitivos, porque ya digamos que el nivel cambió, se volvió otro asunto. Dale, Jorge. Roland, qué pena. De pronto Mm. voy a ir haciendo algunas intervenciones mientras que vas hablando, por si podríamos aterrizar un poco para que los compañeros entiendan a qué te referís con el front y con el back. Y muchísimas Perfecto, gracias. perfecto. Listo, chicos. Para hacer como una diferenciación básica y clara, digamos que front es lo que tengo al frente en términos de desarrollo web. Esto se refiere a todo lo que sucede en el navegador, es decir, Chrome, Brave, Edge, cualquiera de estos que son los navegadores web. Entonces yo puedo hacer una página que funcione solamente utilizando los recursos del front. Para utilizar los recursos del front se usan los lenguajes básicos, el más básico de todos, el más importante, que es HTML. En este caso sería HTML5, que incluye a CSS y a JavaScript. Y ya en la parte del back nos referimos cuando ya se requieren procesos que solamente un servidor puede realizar. Por ejemplo, consultar una base de datos. Nosotros podemos hacer páginas que no guarden, digamos que no necesiten que tú te registres, que no guarden información o donde no se realicen transacciones como compras o ventas. Yo puedo hacer una landing page que es netamente informativa. Eso sería front. Pero si yo necesito que esta página recuerde quién soy, que yo me logué, que de pronto tenga un carrito de compras y que recuerde qué elementos tengo yo en el carrito de compras, esa información debe ser almacenada. Lo podría hacer en el front también, pero digamos que cuando es más robusto, como un Mercado Libre, como un Amazon, esa información debe estar guardada en el servidor. Entonces, de esa manera hablamos de un backend. Hoy en día, digamos que hay un lenguaje que de eso precisamente va a tratar un poco la charla. Hay un lenguaje que es del front, que siempre fue del front, pero que ya tiene una versión en el back y específicamente JavaScript. Entonces les voy a hacer un especial énfasis pues en ese lenguaje y en la evolución un poco que ha tenido. Bueno, para darle un poco, si quieren enseguida volvemos a hablar del tema front y back. Lo que pasa es que no lo tenía preparado y me gustaría de pronto tener algunos gráficos de apoyo, pero bueno, me cuentan si grosso modo quedó un poco esbozada pues esa diferencia. Sí, Ya. absolutamente claro, Roland, gracias. Perfecto. Ya para arrancar entonces con el tema, vamos a hablar de los riesgos que tenemos nosotros los diseñadores y de cuál es el reto, realmente los retos que tenemos específicamente frente a la inteligencia artificial. Como todos saben, ya la inteligencia artificial perfectamente puede reemplazar muchas de las tareas que nosotros hacíamos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi valor o qué debo hacer para seguir siendo valioso como profesional si ya tenemos una IA que me hace logos, me hace páginas, me hace lo que tú quieras? Entonces, ¿cuál es el valor agregado que yo debo tener para seguir teniendo relevancia en este mundo del diseño y el desarrollo? Bueno, frente a esto les tengo esta primera reflexión y es inmediatez versus proceso. En esta época, digamos, y en la generación de ustedes que son jóvenes, estamos viendo cómo hay cierta tendencia y predilección por la inmediatez. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya. Y digamos que eso en ciertos aspectos puede ser bueno, puede ser interesante, pero en algunos otros no tanto. Eh, en este caso, digamos que la misma vida nos enseña que algunos de los procesos más valiosos no pueden ser inmediatos. Necesitan cocinarse, necesitan, digamos, un tiempo para desarrollarse. Procesos como, por ejemplo, la educación que ustedes están recibiendo, la formación técnica o tecnológica es un proceso de un año, de año y medio, de 2 años, y te va a dar una gran satisfacción muy profunda que es tener un título profesional, tener, digamos, un hacer en el mundo, una validez, vas a poder llevar ingresos a tu familia, etcétera. Entonces, ese proceso de año y medio es un proceso que tomó su tiempo, mientras que hay otros procesos absolutamente inmediatos, de pronto cuando consumimos contenido
contenido en redes sociales, cuando vemos un TikTok, vemos una presentación, un short y creemos que ya aprendimos y todo es tan inmediato, nos genera, digamos, un placer momentáneo que de pronto no vamos a poder capitalizar. Entonces aquí la reflexión es esta, que cuáles de mis acciones, digamos, pueden ser o está bien que las hagamos de inmediato y cuáles de ellas requieren un proceso. Bueno, voy a este punto porque precisamente para nosotros seguir siendo válidos como diseñadores necesitamos tener un proceso. No podemos seguir cayendo, digamos, en lo inmediato. Aquí les voy a compartir unos gráficos que precisamente me cuentan si están viendo ahí mi Photoshop que precisamente, digamos, son Sí, ahí se gráficos ve. inmediatos. Perfecto, Jorge. Son gráficos que la diseñadora o, digamos, la comunicadora del SENA tiene que sacar ya. Entonces le dice a ChatGPT, hazme este volante, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ChatGPT lo hace. Pero vamos a tener ahí un asunto y es que va a quedar con un diseño genérico, con un diseño que lo hemos visto mil veces. En estos momentos la IA está ya cayendo en este punto en el que primero era una novedad, primero era wow, qué maravilla, pero ya estamos viendo clichés a nivel gráfico. Por ejemplo, este diseñito con la coronita, con las tres rayitas a los lados, el brochazo, ya se volvió paisaje, ya se volvió algo genérico y está perdiendo, digamos, valor. Funciona como mensaje, funciona como diseño, pero tú ya ves que esto lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿cuál es nuestra relevancia como diseñadores si esto lo puede hacer cualquiera? A esto voy un poco con el proceso. Cuando hacemos algo o inmediato, vamos a lograr un resultado genérico, un resultado que realmente puede pedirlo cualquiera. Pero cuando tenemos un proceso, podemos lograr diseños mucho más personalizados. Entonces, esta es mi primera reflexión. Aquí tenemos otro ejemplo en donde, bueno, ¿quién fue el diseñador de estas piezas? Parecen hechas por el divino diseñador y no, fueron en dos épocas distintas, dos diseñadores distintos, pero luce exactamente igual. Entonces, aquí voy. Lo inmediato nos da resultados genéricos. Pero si tenemos un proceso, vamos a poder tener diseños y resultados mucho más únicos, mucho más valiosos y ahí vamos a adquirir valor como diseñadores al tener algo hecho a la medida, por ejemplo, y no tan genérico. Entonces, bueno, los nuevos clip arts, ¿será que esto se va a convertir en los nuevos clip arts? No sé si ustedes chicos conocen el término de clip art, de pronto son muy jóvenes, Jorge, y no conocen los clip art de PowerPoint, por ejemplo, o lo que, o lo que fue Freepik en su época, ¿cierto? Que son unos diseños prediseñados que todo el mundo usaba y bueno, no se necesitaba ser diseñador para usarlos. Entonces, ¿quién es el diseñador cuando yo uso diseños genéricos? Cuando yo uso estos nuevos clip arts. La única y más importante ventaja de los humanos en este caso son los factores humanos. Eso es lo que nos va a salvar, chicos, que sigamos siendo más humanos. ¿Qué significan estos factores humanos? ¿Qué sería ser humano en el ámbito de diseño? Bueno, primero, un punto fundamental, el conocimiento del usuario. Nosotros conocemos al usuario de una manera mucho más contextual, mucho más cultural, mucho más cercana que los modelos anglosajones o chinos. Este es un primer punto que nos da una gran fortaleza. Nadie conoce a los paisas como nosotros, nadie come arepa con chorizo y chicharrón como nosotros. Entonces, esta humanización es uno de nuestras grandes, digamos, armas o herramientas. Un segundo punto sería el conocimiento del contexto. Nosotros conocemos el contexto del usuario, sabemos qué características tiene pues su entorno a nivel geográfico, a nivel social, cultural, etcétera. Frente a esto, hay otro aspecto importante que es la accesibilidad y la usabilidad. Tengan en cuenta, chicos, que estoy hablando factores humanos muy en el enfoque pues, de diseño y desarrollo web, que creo que será pues, el tema de la charla. Entonces, accesibilidad y usabilidad es pensar en ese usuario y cómo facilitarle la vida. ¿Cómo le podemos facilitar la vida? ¿De qué tamaño necesita los textos? ¿Qué colores son más contrastantes si de pronto es daltónico? Etcétera. Ese conocimiento preciso del usuario. Personalización. Podemos escuchar a nuestro cliente y darle lo que necesita en la medida justa.
Entonces, estos son algunos de nuestros poderes que nos van a salvar frente a esa serialización que ha sufrido pues el diseño gracias a la IA, que es una magnífica herramienta. Solo que tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos. O lo hago rápido, que parece hecho por cualquiera, o lo hago con factores humanos para que quede único, para que quede personalizado. Listo. ¿Cómo puedo personalizar la IA? Una de las maneras pues básicas es darle un contexto, darle referencias. Enseguida vamos a ver un ejemplo aplicado a web de cómo darle ese contexto, de cómo darle esas referencias. Si de pronto esto ya lo han trabajado, qué bueno chicos que hagan el aporte, levanten manito y me comparten también, porque también estoy muy dispuesto a aprender en el conocimiento. Yo creo que somos muy horizontales en este aspecto. Bueno, frente al contexto, últimamente he estado explorando esta herramienta o esta estrategia que se llama crear un agente de diseño. En este caso, yo creo el agente que se llama DesignMD. DesignMD son unas instrucciones. Realmente un agente es una instrucción para que la IA se comporte de cierta manera. Eso es un agente, que la IA se comporte de cierta manera. En este archivo yo tengo toda la definición a nivel de colores, a nivel de tipografía, acerca de cómo debe comportarse la IA con respecto a mi diseño. Entonces ahí ya vamos a ver el ejemplo de este archivito Markdown. Me cuentan si ya ustedes lo usan, lo conocen, etcétera. Y lo bueno es que todas las IAs lo reconocen. Lo ubicamos en nuestra carpeta raíz del proyecto y cualquier IA, sea la que sea, lo lee y lo respeta. Entonces este es un agente que nos permite tener consistencia en el diseño. Ok, bueno, aquí tengo algo del proceso de diseño. Bueno, antes de pasar al proceso de diseño, voy a abrir el archivo Markdown para que lo veamos. Me cuentan, chicos, si lo usan, si lo conocen, si en sus En este momento procesos. apenas estamos viendo, Roland, que para que te interrumpa, precisamente las bases del HTML, el JavaScript y el CSS. Mm, Perfecto. no sé si hay algún conocimiento previo de alguna de las compañeras, pero por el momento estamos apenas adentrándonos en todo el tema de los atributos, de cómo es que se va manejando el visual. Vamos en ese punto. Perfecto, Jorge. Gracias ahí por la aclaración. Entonces, chicos, sí, es esto. Realmente es como que ese ímpetu de inmediatez de quiero tener la página ya, lo frenemos un poquito y pensemos, ¿será que lo hago ya con un diseño genérico? ¿O será que me aguanto un poquitico y le doy las instrucciones y sigo la metodología para obtener un diseño más personalizado, ¿cierto? Entonces es una reflexión que debemos hacer. Entonces, listo chicos, aquí tengo el diseño Markdown. Vamos a ver si lo amplío un poquito. Entonces, esta extensión MD es la que significa Markdown. Básicamente es un texto plano, así como el bloc de notas. Todos ustedes conocen el bloc de notas en donde escribimos texto plano. ¿A qué me refiero con texto plano? Me refiero a un texto que no tiene negrilla, que no tiene colores, que no tiene subrayado, o sea, no tiene nada. Es simplemente texto plano. Entonces, eso es hablarle en un lenguaje de un poquito más bajo nivel al sistema. Aquí tengo entonces el ejemplo de este Markdown. Observen que aquí tenemos algunos principios. Entonces, aquí tengo una presentación general del proyecto, el Project Overview. Luego tengo los principios de diseño. Entonces, este archivo DesignMD lo hice específicamente para un estilo de diseño. Cada estilo de diseño que ustedes hagan necesita un archivo DesignMD propio, distinto, ¿cierto? Este fue para un proyecto específico. Entonces, aquí le digo cuáles son las características de diseño a nivel de consistencia, de accesibilidad, de responsividad. Le tengo cuáles referencias de inspiración debe usar, cuáles son los colores del sistema, color primario, color secundario, etcétera, cuáles son los usos, digamos, a nivel bueno, se me escapa este término, pero es con qué colores voy a indicar un error, con qué color voy a indicar éxito, todo esto. Y aquí lo tengo en código. Entonces el archivo Markdown incluye tanto tokens, que todo lo que sea código es un token,
como descripción textual. Incluye esos dos aspectos, tokens y descripción textual acerca de mi diseño. Este archivo Markdown lo hizo otra IA. Entonces ya les voy a mostrar un poco cuál es el proceso para que lo hagamos. Y observen que ya ustedes que están empezando pues a trabajar con código, ustedes saben que deben generar para cualquier proyecto web, deben generar una carpeta raíz. Y dentro de esa carpeta raíz ubicamos el archivo Markdown. Y sin importar la IA o la herramienta que tú uses, ella va a leer ese archivo y lo va a respetar. Esto también nos va a ayudar con la ventana de contexto. Como ustedes saben, cuando trabajamos mucho tiempo con una IA, es posible que consumamos los tokens y es posible que a ella se le olvide al otro día, a la otra semana, es posible que se le olvide en qué proyecto estábamos trabajando. Si tenemos una IA gratis, si tenemos de pago, va a recordar un poco más. Pero entonces, en este caso, yo estoy usando todavía IAs gratis. En este caso, yo con este archivo logro que recuerde cuáles son los principios del diseño para que no me lo vaya a cambiar de un momento a otro. Entonces, bueno, ese es el archivo Markdown. Me cuentan hasta ahí cualquier aporte o inquietud que tengan. Aquí voy a describirles un poco mi proceso de diseño. Yo primero defino cuál es el problema, la necesidad o la oportunidad de mi cliente. A veces es un problema que hay que solucionar, a veces es una necesidad o a veces es una oportunidad, en donde no hay ningún problema, simplemente encontré una manera de hacer algo distinto, una app, una presentación para la empresa, algo que yo desee diseñar. Entonces ese es mi punto de partida. Como diseñadores somos solucionadores. Esto es lo que más me motiva también por ser diseñador. No somos decoradores, somos solucionadores. Entonces, después de tener claro cuál es el problema o la oportunidad, defino quién es mi público objetivo, hacia quién va dirigido. Tengo muy en cuenta que a veces el público objetivo no es una sola persona, a veces el público objetivo son varios tipos de persona muy distinta. Por ejemplo, el ejemplo típico que siempre pongo es una tienda para niños. ¿Cuál es el público objetivo de una tienda para niños? De pronto, no sé si Aleja se anima a decirme una tienda para niños, ¿hacia qué público está dirigida? Buenas noches. Pues a los niños justamente. Listo. ¿A nadie más? Bueno, pues a los padres también, a los padres Total. de los niños, más que todo, pues porque ellos son los que les compran el juguete que ellos quieren, necesitan o desean. Totalmente. Entonces, mira, si ves, ya ahí definiste dos, y eso que nos falta la tía alcahueta, nos falta el abuelito mimador, nos falta una cantidad de gente. Entonces, mira que realmente es complejo este mundo del público objetivo. Ahí definimos de pronto cuál es el primario, cuál es el secundario, pero generalmente son varios, de 3 a 7 incluso. Después de esto, tenemos el alcance del proyecto y es, bueno, ¿esto para qué va a servir? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Voy a hacerlo solo en front? ¿Va a tener front y backend? ¿Me va a permitir hacer transacciones? ¿Necesito una pasarela de pago? ¿Necesito login? ¿Cuál es el alcance? Entonces, este sería ese tercer punto. Después de eso y de tener claro el alcance, voy por el tema de arquitectura de la información. Aquí de pronto me salté un puntico que es la arquitectura de la información, que es tener los contenidos listos, pero ya paso al punto de mapa de navegación. Elaboro el mapa de navegación. No sé si ustedes ya lo han elaborado. Básicamente es tener los contenidos segmentados por nodos temáticos. Simplemente qué temas voy a abordar, no más. Solo el título de los temas, de una manera jerárquica, donde yo vea mamá, hijos, nietos, de una manera jerárquica. Esos son los mapas de navegación. Después de eso paso a los esquemas de interfaz. Aquí les voy a compartir unas imágenes de algunos esquemas de interfaz que hemos estado haciendo. Este es un proyecto de los aprendices con los que estoy trabajando actualmente. Estamos diseñando una web app y este es el esquema de interfaz en grises. Siempre trabajamos inicialmente en grises y estos son esquemas de interfaz de alta definición. De alta definición porque ya tienen textos reales. Si solo fueran manchitas grises, sería un esquema de baja definición. En este caso ya es de alta definición y vamos diseñando las pantallas a mano. Quiero también presentarles esta herramienta. Esta herramienta es Figma. Cuéntenme si de pronto la conocen. De pronto Mar Castro o Sara, de pronto conocen Figma. ¿La han oído mencionar? Sí, Sí, ya la La ya conocemos, utilizamos de en la trabajamos hecho, vez con ella. pasada.
Usado. Excelente. ¿Y qué tal? Traba- De pronto a ya Sara, ¿cómo trabajamos. le ha parecido Figma? A mí me pareció muy interesante el ejercicio, la verdad. Yo no me había aproximado a Figma bien anteriormente e hicimos en la app pasada una interfaz de un home y fue chévere, fue retador al principio porque hay un montón de cositas que hay que tener claras para poder hacer la interfaz bien, pero es muy chévere, pues a nivel de interfaz es muy interesante. Fabuloso. Y lo más chévere también de Figma es que tienes esa posibilidad de convertirlo en prototipo, o sea, te queda navegable y le puedes hacer efecticos de overs, scrolls, todo esto. Y con esto ya lo Sí, puedes ese es validar. chévere. Fabuloso. Y puedes hacer pruebas de usuario, lo cual es fundamental antes de pasar al código. Entonces puedes hacer pruebas de usuario antes de pasar al código, o sea, antes de embarrarla con el código, haces pruebas de usuario aquí, modo diseño. Entonces, estos son los esquemas en grises, que bueno, qué chévere que ya lo están trabajando. Y después de tener los esquemas en grises, digamos, aprobados, validados, etcétera, ya empezamos a pasar a diseño de interfaz en donde ya tengo full color y voy definiéndolo. Bueno, con Figma ha pasado algo y es lo que le pasa siempre pues a las empresas y es que empiezan a decir, bueno, ¿cómo ganamos plata? Entonces, mejor dicho, como se dice coloquialmente, se les abren las agallas y ya empiezan a cobrar por todo. Eso pasó con Figma. Figma antes te daba muchas opciones, ya hoy las opciones de desarrollo son de pago. Entonces, ¿cómo convertir de Figma a código? Ese es un reto que justamente estoy resolviendo en estos momentos y ya tengo algunos ejercicios de cómo convertir esto a código. Entonces, vamos a ver si alcanzaríamos a ver un poquito de eso. Entonces, esos son los esquemas de interfaz. Después de los esquemas de interfaz, sigo con diseño de interfaz, que como les decía, ya es full color, ya es la versión muy cercana a la final. Después pasamos a prototipo y pruebas de usabilidad, es decir, probarlo con el usuario real. Necesitamos probarlo. Eso de que yo me creo fabuloso y todo lo que hago es magnífico, no nos lo creamos. El usuario, nosotros, a pesar de que uno como que no lo crea, pero estoy seguro que ya Aleja, Sara y Mar tienen un nivel de alfabetividad visual tan alto que uno no se da cuenta que uno ya está tecito. Es como cuando uno va 6 meses al gimnasio y uno no la cree ya, pues como todo fuerte. Entonces, de igual manera, ustedes tienen un nivel más alto que la gente. Y uno cree que la gente va a entender dónde hay que dar clic y no lo entienden. Por eso tenemos que hacer pruebas de usabilidad y es poner a un usuario de verdad a que use tu app y hay varios métodos para ello. Hay algunos que se llaman caminata cognitiva, las heurísticas, think aloud, etcétera. Ver cómo reacciona el usuario y de acuerdo a ese feedback, a cómo reacciona el usuario, yo hago los cambios y las correcciones necesarias. Ya después de tener validado el prototipo, paso a prototipo funcional. Aquí en prototipo funcional ya podría ser HTML, ya podríamos tener algo más cercano a la realidad o elevarlo un poquito más. Por ejemplo, con lenguajes un poco más avanzados o con frameworks más avanzados como el que estaba contando el compañero ahora, Vue o el StackMern o React, que en este caso yo recomendaría como paso después de HTML, React, porque sigue siendo JavaScript, sigue teniendo HTML, pero ya es nivel programación, que incluso nos va a servir para generar apps reales, luego haciéndole pues algunos ajustes. Y por último, tenemos el MVP, que sería el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es lo mínimo que tú necesitas para que ese producto se considere ya funcional, o sea, para que lo puedas vender, para que ya funcione. ¿Qué es lo mínimo que debe tener tu producto para que ya funcione? Ese es el MVP. En estos momentos, Ruta N, Fondo Emprender del SENA, etcétera, te apoyan fuertemente si tienes un MVP. Si todavía no tienes el MVP, te dicen, no, sigue jugando y cuando lo tengas vienes. La mayoría pues de este tipo de apoyos. Y ya por último se lanza la versión beta a producción. En términos de desarrollo informático, producción ya es lanzarlo al aire, es ya tirarlo al público, a la mano de Dios, ya se fue. Eso se denomina pues ya el ambiente de producción. Listo. Conocimientos básicos. Primero, empezar por HTML5. Fabuloso lo que están haciendo ustedes, chicos. Empezar por HTML5. HTML5 incluye por dentro a CSS
y a JavaScript. Eso hace parte de HTML5. No solo para construir los productos es importante, sino también para que le hablen a la IA. Tenemos que hablarle de la manera más técnica posible para que nos entienda. Entonces, no sé, le decimos en esta sección hazme esto, o en esta card, o en el menú hamburguesa hazme esto otro, etcétera, pero ojalá con ese conocimiento básico de HTML5. Luego, algo muy importante, no sé chicos si ya lo han llegado a vislumbrar o a trabajar, sería el control de versiones con herramientas como Git y GitHub. El control de versiones es demasiado importante porque cuando tú haces un cambio de pronto con IA o a mano, cuando tú haces un cambio es posible que lo dañes, es posible que rompas tu página o tu sitio. En ese caso, el control de versiones te ayuda a devolverte para que ese daño que hiciste o que te hizo la IA, tú puedas devolverte y realmente no pierdas el trabajo. Con la IA pasa muchísimo que tú le pides y le pides y le pides cosas y te rompe el código. Y ya cuando te lo rompió, no sabes qué hacer. Generalmente es un enredajo de código, lo que llaman código espagueti. Generalmente tú a mano no puedes controlarlo. Entonces con Git te devuelves a la versión buena anterior o generas varias versiones mientras vas probando varias versiones. Entonces esto se convierte en algo fundamental para nosotros los desarrolladores. JavaScript, fundamental. JavaScript es el lenguaje que le añade interactividad a tu sitio y ha evolucionado mucho. Primero JavaScript era solo para el front. Ya tenemos JavaScript para el back. Entonces, en estos momentos es, digamos que nuestro lenguaje de entrada al mundo de desarrollo. Entonces, es altamente recomendable que lo manejemos como lenguaje de entrada y no confundir con Java. No confundan con Java. A mí los ingenieros me pegaron, no mentiras, pero mejor dicho, casi que te pegan si tú confundes Java con JavaScript. Java es otra cosa, es un nivel altísimo, lo que se denomina bajo nivel. Mientras más bajo sea el nivel, es más teso el lenguaje. Mientras que JavaScript es un lenguaje script, es un lenguaje ligero hecho para ser ejecutado en el navegador web. Bueno, luego tenemos es React, que ya es un framework que es como la evolución del HTML. Es como si el HTML tú lo partieras por pedacitos, por módulos, y ya React se convierten en módulos interoperables. Ahorita creo que el compañero estaba mostrando un proyecto en React con Vue y este sería nuestro paso siguiente. Sería fabuloso que llegáramos a ese paso. Yo apenas estoy en este paso, en el paso de React. Como les dije, muy mal acostumbrado debido pues a mis experiencias, digamos, laborales anteriores, pero está fabuloso para empezar como paso de entrada al mundo del backend y del desarrollo. Bueno, el tema de hosting y dominios, saber dónde publicar tu sitio. Hay muchos hosting gratuitos en donde puedes desplegar y la mayoría de esos hosting gratuitos permiten que tú subas la página hecha en JavaScript y HTML. Si la tienes en JavaScript y HTML es gratis, pero si la tienes en otros lenguajes como Python, como .NET, como PHP, ahí ya no es gratis. Entonces, otra gran ventaja de que trabajes con JavaScript, con HTML, porque obtienes hosting gratuitos como Netlify, como GitHub Pages y muchos otros. Bueno, el tema de base de datos, fundamental. También recomiendo que este como conocimiento básico, la base de datos es donde se guarda la información que gestionas tú en la página. La idea es que una base de datos te permita consultar la información, guardarla, borrarla, leerla. Básicamente es ese lugar donde se guarda esa información y existen bastantes. Y el JavaScript del lado del servidor es Node.js. Node.js es JavaScript, pero ya pasando al lado del servidor. Ya lo tenemos en front y en back. Entonces es un lenguaje pues bastante interesante para quienes empecemos por el lado de JavaScript. Bueno, lo que les decía, servidores gratuitos y de pago y diseñar el prompt. Bueno, otra buena práctica con Vibe Coding. Vibe Coding se refiere a código hecho con IA. Entonces, Vibe viene como de vibraciones, es como, genio, quiero que me hagas tal cosa. Por eso de ahí viene pues ese término Vibe. Entonces, diseñar el prompt, o sea, no escribamos un prompt a la ligera, diseñémoslo. Diseñar el prompt es tomarse el tiempo para que generalmente mi recomendación es que uses otra IA para que te haga el prompt. Y con ese prompt que te hizo esa IA, se lo pasas a otra para que construya.
¿Por qué hacemos esto? Para que cuides los tokens, porque si haces todo en una misma IA, te vas a consumir los tokens y vas a quedar a mitad de camino. Entonces aquí hay varias filosofías. Hay unos que dicen que se diseña el prompt en la IA de más alto nivel y que luego pones a construir en la de más bajo nivel. Pero hay otros que dicen que hacer el prompt en una de bajo nivel para que construya una de alto nivel. Cuando digo bajo y alto nivel, son las IAs, digamos, las caras, las de pago o las que tienen mayor capacidad. En estos momentos, la IA más poderosa para programación son las de Anthropic, o sea, Cloud. Cloud está barriendo y ayer sacó una nueva actualización que se llama Fable. Fable está basada en mitos. No sé si ustedes escucharon la historia de mitos que la prohibieron, que el proyecto Glasswind, no sé si lo han escuchado. El caso es que está una cosa impresionante. Entonces, Cloud para mí es de alto nivel. Entonces, yo con Cloud diseño el prompt. Entonces, yo diseño el prompt con Cloud. Luego, ese prompt ya diseñado lo paso a otra IA para que me construya. Entonces, ahí puede ser Opus, puede ser Gemini o las IAs chinas. Dale, Aleja. Justamente quería hacer una pregunta referente a los prompts. Eh, allí en esta parte, ¿cómo se construye? O sea, o qué idea se le da, no sé, cómo se va conformando esto, porque pues lo he escuchado mucho, pero y me han dicho mucho, digamos, para el tema de hacerlo, para el pronto de mis videos, de mis publicaciones del emprendimiento y de muchas otras cosas que pues quiero llevar a cabo, pero pues no sé cómo iniciar a hacer un prom. Perfecto, muy buena pregunta, Aleja. Entonces, para todos chicos, miren, yo soy fanático, seguidor de Platzi, realmente Platzi es genial y ellos han compartido este que es un prompt inicial. Hay muchas maneras de hacer prompts, pero yo pienso que como punto de entrada para Aleja, para todos, para cualquier proyecto, puede ser de imagen, puede ser de diseño, lo que sea, es recomendable este framework Crea. Entonces, mira, Aleja, empieza primero. Primero, tú debes hablar del contexto. Es decir, cuál es la historia del problema y qué necesitas. O sea, darle contexto a la IA. Esa es la primer parrafito que tú escribes. Después le dices a la IA cuál es el rol que tú quieres que ella asuma. Entonces tú, por ejemplo, tú le dices, en contexto, eh, tengo un producto dirigido a niños y quiero hacer una web app para que los padres, las tías y los abuelos le compren este producto a sus niños. Ese sería el contexto. En la ciudad de Medellín, tan, tan, tan. El rol. Quiero que seas una diseñadora de productos y desarrolladora web. Ese sería el rol. Especificidad, ¿qué debe incluir? ¿Qué estilo debo seguir? Tú le dices, quiero que esa tienda tenga un lenguaje muy clásico porque en mi ciudad los abuelos siguen siendo muy clásicos, no les gustan las cosas muy locas, muy modernas, sino más bien clásicas. Y quiero que permitas que no solo hagan la compra, sino que también le envíen, digamos, el referido a los tíos, a los familiares, bla, bla, bla. Y acción, ¿cómo quieres la salida? Quiero que esa web app esté hecha en React con una base de datos hecha en Supabase y que use el framework Vue y que pueda ser publicado en un hosting gratuito como Netlify. Esa sería la acción. Entonces miren chicos, ahí está, Framework Crea. Yo les comparto pues el enlace, aunque es muy fácil encontrarlo en internet. Ustedes buscan Framework Crea y este sería una buena metodología para escribir el prompt básico. Entonces, este es para escribir el primer prompt, pero tú también, Aleja y compañeros, le pueden decir a la IA, después de que tú le describas esto, tú le dices, hazme las preguntas necesarias para que este prompt quede lo mejor posible para ser implementado en tal otra IA. O sea, hazme las preguntas necesarias para que este prompt quede lo mejor posible. Y la misma IA te va preguntando para que el prompt quede lo mejor posible. Entonces, ¿qué dices, Aleja? Con esto no sé si te ayudo o te responde un poco a la pregunta. Sí, 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 claro, ya queda mucho más claro ya de cómo se puede llevar a cabo el tema del prom. De lo último que dices o lo último que mencionas es sobre las preguntas.
Eso, como, digamos, teniendo en cuenta el contexto que estabas diciendo aquí de lo de la tienda de juguetes, ¿qué Ujú. tipo de preguntas se harían? Porque pues ahí en esa parte quedé loca, pero pues el resto sí lo entendí. Dale, no, tú simplemente le dices a la IA, pregúntame si tienes alguna duda y ya. Y la IA te empieza a preguntar. Como simplemente tú le dices a la IA, para que seas más efectiva para que seas más efectiva, hazme las preguntas de lo que tengas dudas. Y ella te pregunta y tú le respondes y ya. Entonces es eso, decirle a la misma IA que te ayude. Es muy, muy, muy efectivo también esa metodología. Entonces, listo, Aleja, espero que te haya servido esa respuesta. Bueno, creo que me estoy Sí, sí, pasando un gracias. poquito más del tiempo. Voy a tratar de terminar en 10 minuticos más, máximo. Entonces, listo, diseñar el prompt, usar varias IAs, no uses una sola para que no gastes todos los tokens. Pero chicos, teniendo en cuenta, y chicas, teniendo en cuenta que ustedes están empezando, mm, o sea, valoren las bases. La base es entender el código, entender HTML. Y además es chévere, o sea, es un lenguaje como muy entendible, como muy lógico, realmente es fácil. Entonces, en la medida en que ustedes entiendan las bases, van a poder hablarle con mayor precisión, con mayor, digamos, autoridad, van a poder dar órdenes más precisas en la medida en que lo entiendan. Entonces, esa realmente es como algo que yo destaco. Dale, Sara, adelante. Pregunta con lo que estás mencionando. Yo, pues, trabajo con varias IAs como dependiendo de lo que quiera, ¿sí? Como dependiendo de lo que esté trabajando. Sin embargo, yo siento, y lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido, pues uno no se acaba los tokens tan rápido y bueno, y cambia como como que trata de aprovechar los tokens mezclados de cada una. Sin embargo, yo siento, y puede ser un error mío, y ahí va la pregunta, que cuando uno utiliza una, por ejemplo, yo Cloud lo utilizo sobre todo para cosas que necesito resolver de backend, de código, que tenga duda. Y trato de no preguntárselo a ChatGPT porque se lo tengo pagado, pero me parece que primero da demasiadas vueltas, demasiadas, es Mm, como abrumador a veces. Y siento que de pronto se me pierde la historia. En cambio, si yo dedico una pestaña para un tema puntual, en una IA puntual, puedo continuar, simplemente puedo como hacerle un seguimiento a eso que estoy trabajando sin tener que explicarle todo lo que he hecho en la otra IA. O sea, ¿tú cómo lo ujú. manejas para que maneje una coherencia como entre las dos separadas? Perfecto. Entonces, mira, ahí entramos en el tema de los agentes. Este primer agente que les he recomendado es el agente DesignMD. Entonces, ahí tenemos a DesignMD. Design, Design.md. Ese es un agente. Y otro que en tu caso creo que vale la pena que lo explores, Sara, sería AgentsMD. Sería AgentsMD. Aquí tú en este agente le das todos los datos técnicos. O sea, le puedes pedir a Cloud que te haga ese archivo, AgentsMD, y lo pones en la carpeta raíz. Y ya, cualquier IA que uses o que direcciones hacia esa carpeta raíz va a respetar ese dato. Entonces, AgentsMD se convierte como en una memoria de tu proyecto y en unas reglas que todas van a seguir. Ellas están, digamos, programadas para leer estos archivos Markdown y respetarlos. Entonces te recomendaría que de pronto explores un poco con este Agents MD. De buenas gracias. Listo. Listo, chicos, chicas, aquí estamos entonces, diseñar el prompt, usar lenguaje técnico y preciso, no desperdiciar tokens, ojalá en inglés cuando se pueda, y que alimentemos la IA con referencias. Entonces, las referencias se las damos, ojalá en texto plano o en imágenes o en Markdown, no en PDFs. Ponerle Ponerle a la IA un PDF como referencia es gastar tokens innecesariamente, porque los PDFs por dentro tienen mucho código. Ellos por dentro son un JSON, una cosa pues llena de cosas, y la IA se va a demorar leyendo todo ese código. En cambio, si le entregamos texto plano o si le entregamos una imagen, ella va a entenderlo más fácilmente. De hecho, parece que entiende más fácil imágenes que texto. Es súper curioso ese punto.
y en inglés cuando se pueda. En la medida de lo posible, ojalá le demos instrucciones en inglés cuando se pueda. Esa es otra manera de ser más precisos y de ahorrar tokens. Listo. Por último, chicas, quiero contarles la mayor habilidad en el siglo XXI. Con este también voy cerrando un poco la charla y es aprender a aprender sin parar. Como ustedes han visto en esta última época, el conocimiento y las tecnologías van aceleradísimas. Ayer pasó una cosa, mañana van a pasar otras. Por lo tanto, no podemos parar de aprender. Debe ser absolutamente constante este proceso pues de estar estudiando. Y digamos que para los que somos un poquito, digamos, juiciosos, no sé cómo llamarlo, o nerds, no sé cómo llamarlo, digamos que es bacano, es chévere, pues, Gomosos, podría ser el término. famosos, sí, sí, sí. Es chévere aprender, o sea, como, wow, se puede hacer esto, qué nota, ¿cierto? Pero teniendo cuidado de no desbocarnos con la inmediatez. Ay, lo quiero ya, o sea, listo, sí, lo quiero rápido, pero miremos a ver cómo lo personalizo, cómo le doy ese toque único, cómo aprendo, cómo hago que ese resultado yo como que lo entienda y que no sea una caja negra que no sé ni cómo lo hizo y luego si tengo que hacer un cambio no sé cómo hacerlo. Entonces es un poco esa invitación, chicos, a que, chicas, a que bajemos un poquito esa velocidad, esa necesidad de inmediatez y empecemos a planear un poquito más paso a paso para que luego cuando nuestro proyecto se crezca no tengamos ningún problema o en devolvernos o en hacer un cambio. Eh, ya de pronto, chicas, por último, quería simplemente comentarles que he estado usando varios frameworks. Uno de ellos ha sido pues aquí en Visual Code. Ustedes en Visual Code pueden usar las IAs que trae pues la chat, que trae, estas son las de Copilot, las de GitHub, las que vienen en Visual Code. Sin embargo, dentro de Visual Code, quiero también invitarlos a que exploren eh, la IA Open Code. Entonces, dentro de VS Code podemos tener instalado Open Code. Un segundito, yo limpio que aquí se me fue. Open Code. Aquí voy a abrir Open Code. Aquí estoy en la terminal de Visual Code. A ver, no la tengo aquí instalada. A ver qué me pasó. Creo que no la tengo en este computador instalada. Sí, sí la tengo. Entonces, listo, chicas. Entonces, miren, esto de cuidar los tokens, de no regalar tanto, etcétera, esta es una de las IAs o de las instalaciones que mejor me están funcionando porque ustedes aquí en OpenCode tienen muchos modelos, digamos, no de tan alto perfil, pero están interesantes. Por ejemplo, un segundo. Agents. No, models. Quiero ver los modelos. Eh, Aquí tenemos algunos modelos, digamos, mucha más variedad de modelos, mientras que, por ejemplo, en otros frameworks está un poquito más restringido. Entonces, les hago pues de pronto en el mundo pues de desarrollo a que consideren este Open Code. También ya en cuanto al mayor nivel, al más alto nivel, están herramientas como esta, por ejemplo, que es Codex. Codex es digamos que es la herramienta de OpenAI y que son pues todos estos de ChatGPT. Y aquí tenemos pues los modelos de OpenAI. Miren que solamente tengo dos modelos. En cambio en OpenAI tenía más o menos 7, incluyendo algunos chinos que son de bajo nivel. Pero si yo diseño el prompt bien diseñado en otra, el modelo chino me trabaja, siempre y cuando yo le pase pues esa instrucción. Entonces... Y también, por último, quería mostrarles algo con el framework. Bueno, está Cursor. Aquí tengo también Cursor. He estado usando Cursor. Cursor es un fork de Visual Code, es decir, está hecho con Visual Code, pero lo personalizaron. Y también es muy interesante. El único detalle es que
no me permite escoger los modelos, sino que automáticamente cuando se gasten los tokens de un modelo, él pasa a otro, pero no sé en cuál modelo está. En cambio, con OpenCode yo sí podía escoger específicamente mi modelo. También, chicos, quiero hacer énfasis en este punto de cuando le ponemos a que planee o cuando lo ponemos a que diseñe. Cuando elegimos esta opción de plan, estamos haciendo que la IA planee, pero que no ejecute nada, solo que planee. Eso es un agente. Entonces ahí estoy en el agente plan. Y ya después de que me hizo el plan, le puedo poner a que otra me produzca lo que ésta planeó. Entonces, y por último, Antigravity. Antigravity de Google es una de las últimas. Ellos hicieron un gran cambio últimamente y es que la dividieron en varias partes. Por un lado está el CLI, que es como el editor de código, pero por otro lado hay una ventana que es solo con agentes, en donde tú no ves nada de código. Simplemente hablas con los agentes y los programas para que hagan tareas específicas. Entonces, chicas, no, simplemente esto, no perdamos los valores, digamos, nuestra gran ventaja son los factores humanos. Esto es lo que nos va a diferenciar de ese diseño genérico que cualquiera puede hacer, esta parte del conocimiento del cliente, etcétera. Y un fenómeno que está empezando a suceder es que ya los diseños genéricos están generando cierto rechazo, como que, eso lo hace cualquiera. En cambio, cuando nos tomamos el tiempo de alimentarla con unas buenas referencias, de diseñar a mano y pasarle ese diseño hecho a mano a la IA para que a partir de ahí construyamos cosas, ese es nuestro gran valor agregado, esta parte humana, esta parte personalizada, y esto es lo que nos da futuro, esto es lo que nos da validez en el futuro inmediato. Entonces, bueno, chicas, muchísimas gracias. Ojalá pues haya sido aportante esta pequeña charla y muchos éxitos y felicitaciones que no es muy común ver a chicas metidas pues en este mundo. Qué bacanería y no, y también muy dispuesto a aprender. Espero que el profesor Jorge luego me comparta un poco de lo que ustedes hacen y por aquí también estaré muy disponible, muy a la orden, tanto para seguir aprendiendo como para compartirles lo que pueda. Roylan, como siempre, muy, muy agradecido por este espacio. Sabíamos que venía ahí un tema, evidentemente, con la llegada de la IA que podía estar preocupando un poco. Ujú. Fuiste suficientemente claro y saco de ahí como dos frases que en algún momento había podido tener y una es, el futuro no será el humano contra la IA, sino el humano que aprenda a trabajar con la IA. Y es Total. básicamente lo que nos estás diciendo. Y lo otro es Ujú. ese componente humano que la IA todavía no está como muy bien dateada, esa visión, esa capacidad de resolver problemas que es la que es inherente a nosotros, o sea que no estamos muy lejos de ese proceso. Mm, Seguramente total. hoy quedan antojados, te conocen y sabemos muy bien de tus capacidades y de la luz que nos has dado, Roylan, agradeciéndote nuevamente. Esperemos tenerte en otra ocasión, seguramente con algunos espacios similares. Es siempre un gusto poder compartir contigo. Le dejo la palabra a Sara y obviamente respetando ya el espacio como del profe y eso, le damos como la despedida. Sara, adelante con tu aporte o tu pregunta. Es una pregunta chiquitica. Royland, si tuviéramos que empezar de cero, o sea, si todo lo que tú nos mostraste, que se ve absolutamente interesante, quisiéramos entenderlo desde la base, ¿sí? Como que, como, sí, o literalmente como para dummies. ¿Tú por dónde nos recomiendas empezar? Porque lo que tú dijiste, hay un montonón de herramientas en este momento, preguntarle a cualquier IA es muy fácil, pero si quisiéramos como organizadamente estructurar la información para, a medida que vamos escalando en tecnicismos, fuera más claro, ¿tú por dónde empezarías? O sea, tú, ¿cuál sería tu consejo para nosotros? Bueno, depende de qué producto. De pronto contextualízame, Sara. ¿A qué aspiras o qué tipo de producto? Eh, para, o sea, para poder hacer desde el código el front, pero también entender ese back. O sea, porque yo, por ejemplo, yo trabajo con una gente en back, pero pues lo que yo hago realmente es una bobada. O sea, es como reemplazar código, cambiar letricas, sí, como integrar exámenes y replicar la información y nada más cambiar como cosas. Pero realmente si quisiéramos como aprender ese código como bien estructurado, poder saber cómo implementarlo en el front y poder integrar
también la IA en ese mismo front, como a todo lo que ese recorrido que nos hiciste, ¿cuál sería la manera más fácil o más, no más fácil, más organizada de aprender esa ruta? Bueno, la verdad, Sara, es precisamente esta pantallita que te estoy compartiendo. Yo diría que esta es la verdad. Sería básicamente, obviamente, empezar por JavaScript, pero perdón, empezar por HTML y seguir con JavaScript. Esa sería pues como mi recomendación. Todo este stack se llama el stack MERN y digamos que hay muchas opciones, pero la verdad, Sara, yo diría que los puntos clave son saber qué es una base de datos y qué tipos de bases de datos hay, relacionales, no relacionales, cuáles puedes usar. eh, y un lenguaje que te conecte el front con el back, que en este momento podría ser React, podría ser Angular, podría ser Python. Hay muchos, muchos, pero como hay tantos, Sara, también de pronto mi recomendación es esta, HTML y JavaScript. Y también que tú empieces a definir qué tipo de producto aspiras a diseñar. Si tú quieres quedarte en el mundo web o si quieres pasar al mundo de las apps, ¿cierto? A eso iba, Eh, exacto. Sí, yo la entonces, verdad creo que ujú, más me gusta más el mundo web, o sea, ujú, no me interesan mucho las apps, pero sí me parece muy importante lo que tú dices, pues finalmente la IA a uno le da un montón de herramientas ahorita, pero entender el core de las cosas es súper importante, sobre todo, listo, si no lo vas a hacer, no lo vas a hacer por lo menos para saber cómo dirigirlo, si lo vas a dirigir para poder integrar a a los desarrolladores que tengas y poderles dar tu input desde un conocimiento, no solo desde una dirección sin saber. totalmente de Entonces me acuerdo. parece Entonces, muy mira, importante. Sara, un punto ahí clave, Jorge. Con React se matan los dos pájaros de un tiro. Haces tanto apps como web. O sea, te sirve Excelente. para ambos. React puede llegar a generarte webs no tan poderosas como la web nativa, pero sí un tipo de app que se denomina la web app. Entonces, realmente este es de los más versátiles. Entonces, con este podemos hacer web apps. Y Ujú. tenemos React, que sería como el lenguaje de entrada, y ya un lenguaje mucho más poderoso podría ser Angular. Ambos son JS, o sea, ambos se basan en los principios de Javas, JavaScript, de script, correcto. JavaScript. Entonces, para Ujú. nosotros, este sería el más amigable. Este sería pues como el punto de entrada. Entonces, mira, Sara, que realmente esa diferenciación entre web y apps desaparece con estos dos, con React y con Angular. Puedes cambiar del uno al otro. Que sería como Excelente, mil automatizar un gracias. responsive, pues Sí. básicamente. Sí, y podrías generar un APK, que es el instalable, o sea, te queda Ujú. sirviendo inclusive multiplataforma, APK para iOS y para Android, con este mismo lenguaje React. Obviamente es ya como potenciado, digamos, con esteroides, pero esta es la base para generar esas web apps híbridas. Entonces no está tan lejos esos dos mundos, no están tan separados realmente. Y que lo que siempre hemos dicho, Royland, agradeciéndote obviamente tu conocimiento y tus recomendaciones, de cierto modo, miren que Royland es un diseñador como tal ¿Mm? y ha tenido experiencia, pero ha profundizado de una manera autónoma también en esa Sí. formación. Nadie dijo Ujú, que nos deberíamos de quedar única y exclusivamente con lo que estamos viendo en nuestro proceso de formación. Pueden ujú, terminar, pero pueden complementarlo y ahí es donde se hace siempre una invitación, no quedarnos solamente ujú. con lo que podemos tener acá, sino profundizar por gusto, por requerimiento, por necesidad, a lo que queramos aplicar. Royland, de nuevo, mil gracias, un abrazo muy grande a todos, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Saben que queda la grabación, muy interesante, por cierto, y que podemos, yo creo que ir avanzando en lo que nos espera ya para el próximo encuentro. Seguramente a Royland luego, con algún temita puntual lo tendremos nuevamente si nos lo permite, así en una pequeña charlita muy corta y te agradecemos mucho, Royland, de nuevo. A todos ustedes una excelente noche, ya nos quedan 2 minutos de grabación, así que mil gracias, nos vemos en la próxima semana. Con mucho Gracias, gusto, feliz muchos noche. Gracias. éxitos. Feliz Muy buena noche. noche. Gracias, Jorge. Chao. Gracias a vos, Royland, una buena noche.